Segunda clase de comunicación 1. En la clase anterior habíamos visto eso que hemos dado en llamar la impronta organicista, biologicista, optimista del siglo XIX, muy especialmente a partir de cómo fueron pensándose a sí mismas las ciencias sociales y sus respectivos objetos de estudio, ¿no? La comunicación no estaba ni estuvo ajena a ese sesgo tan característico de ese siglo, y por lo tanto también el modo de pensar la comunicación tomó como modelo el organismo social, ya sea, como hemos visto, el aparato circulatorio, ¿no? Como lo había pensado Quesnay, un médico francés, un economista, o bien el sistema nervioso, tal como lo había pensado Spencer, a partir de la idea de un organismo central, léase el cerebro, ¿por qué no?, que infunde y difunde la información como órgano regulador hacia todas las periferias. De manera que, ni bien comenzado, podríamos decir, el siglo XX, y con la experiencia de la Primera Guerra Europea, surge la primera escuela, teoría, o primer grupo de investigadores académicos sobre la comunicación, la Mass Communication Research, una heredera, ¿no?, de las tácticas comunicacionales que se utilizaron durante la guerra. Es más, sus pensadores afirmaban que digamos, el gran mérito de los aliados para vencer a las tropas alemanas fue la manera eficaz en la que manejaron la propaganda. La propaganda se convertía, según ellos, en una herramienta que por fin había logrado, o empezaba a lograr, mejor dicho, reemplazar a la violencia física. Era posible mantener el control social, ya no necesariamente a partir de la violencia física, sino a partir de el poder omnipotente de los medios de comunicación y de esas dos herramientas de las que se valen los estados y las empresas, que son la propaganda y la publicidad. Por lo tanto, estos investigadores piensan a la población como una especie de blanco amorfo, ¿no?, que recibe la información, sobre el que recaen esos dardos envenenados lanzados por el poder, en este caso por algún organismo central. Repito, léase el Estado o los medios de comunicación. Podríamos pensar que en este tiempo el poder de ambos todavía estaba en algún sentido equiparado. Hoy día esta idea de la omnipotencia de los medios de comunicación tiene muchísimo mayor peso, ¿no?, porque es capaz de trascender, ¿no?, las fronteras de la soberanía de los estados-nación. Esta escuela, entonces, decíamos, esta escuela, repito, esta tradición, esta teoría, este grupo de investigadores, tiene una mirada absolutamente organicista y biologicista de lo social, y piensa a ese público, a esas audiencias, a esos individuos atomizados como un blanco respecto del cual es posible, en función del prejuicio, del estímulo y la respuesta, es posible inyectarles información. Ahí aparece un estudioso norteamericano llamado Harold Laswell, que es quien crea esa metáfora de la aguja hipodérmica, ¿no?, la aguja como el sinónimo de una información que es inyectada en el cuerpo, y a partir de ese flujo sanguíneo es capaz de esparcirse por hasta los extremos, ¿no?, de nuestra corporalidad. En este caso pensemos en nuestro cuerpo individual como el cuerpo social. Los públicos, las audiencias, según esta teoría, reaccionan, ¿no?, con conductas que tienen una relación directa con la información a la que son sometidas. Por lo tanto, por un lado, modelo organicista, y por otro lado,
una herencia de la sociología funcionalista, ¿no? Todos los elementos que componen ese sistema cumplen determinadas funciones. Aquellas funciones que contribuyen con la estabilidad y con el equilibrio serán bienvenidas, mientras que las demás, las que contribuyen con el caos, podríamos decir así, serán pensadas como anormalidades, como desvíos o como disfunciones. Por lo tanto, esta escuela, vamos a llamarla así, para acordar sencillamente una designación, tiene, repito, se piensan como heredera de esa sociología funcionalista de su tiempo y al mismo tiempo, valga la redundancia, se piensa con esa impronta organicista, biologicista y optimista de ese tiempo. Por lo tanto, serán producto, digamos, de estas primeras investigaciones los estudios cuantitativos, las mediciones de audiencias, los intentos de pensar modalidades para formar opiniones, crear adhesiones, generar determinados sentimientos, afectos en las poblaciones, e inclusive, aunque parezca muy prematuro, lo que luego se dio en llamar la segmentación de las audiencias, porque ya en este tiempo comienzan a pensar en las distinciones de ese público, ¿no? Si inicialmente ese público era entendido como una masa, en realidad inmediatamente se dan cuenta que hay condicionamientos relacionados con la edad, con el sexo, con la condición social y con varios etcétera que obviamente van definiendo determinados tipos de audiencia. Por lo tanto, prematuramente comienza una segmentación de las audiencias para ir orientando los mensajes en ese sentido. Esto es se me ocurre, ¿no? Es un embrión de lo que luego se dará en llamar el algoritmo, pero eso es algo que vamos a ver con mayor detenimiento cuando pensemos en el siglo XXI. En definitiva, entonces, las teorías de la comunicación, las primeras teorías de la comunicación, de ninguna manera pudieron escapar a esta impronta, e inclusive podríamos decir que la llevaron hasta el colapso, hasta el extremo, hasta la absoluta exacerbación, este modelo organicista, biologicista y tecnocientífico de la comunicación pensada como un instrumento, una concepción instrumental de la comunicación. La comunicación me sirve para cumplir con tales fines, ¿no? Jamás, de ninguna manera, con una mirada democratizadora, pensando en establecer vínculos comunitarios, en alentar la multiplicidad de las voces. Bueno, nada de esto estaba en los planes ni de estos pensadores, ni de aquellos gobernantes que tuvieron, ni de aquellos empresarios, por supuesto también, que tuvieron como principal objetivo conquistar masivamente a las audiencias. Ahora bien, y acá hacemos un breve paréntesis, porque les contaba yo la clase pasada que esta fase, o esta fase, como más le guste, del siglo XIX también tiene su contracara, ¿no? Porque el siglo XIX también es un siglo de un enorme desarrollo industrial, capitalista, ¿no? Y claramente allí donde el capitalismo se desarrolla, inevitablemente hace estragos, porque si hay algo que es inherente al capitalismo es la explotación, ¿no? Y este capitalismo industrial del siglo XIX, muy especialmente en países como Inglaterra, ¿no? que ha sido claramente la cuna del capitalismo industrial, producen inevitablemente marginalidad, hacinamiento, explotación, o sea, conflictos sociales. A pesar de esta apariencia biologicista y optimista, ¿no? El siglo XIX también fue un siglo absolutamente conflictivo, ¿no? Hay una autora que vamos a leer juntos, llamada Susana Murillo, es una profesora argentina, que basada fundamentalmente en los trabajos de Michel Foucault, a quien también veremos, digamos,
podría leerse perfectamente como la contraparte, ¿no?, de los señalamientos que hace Matelar, ¿no?, del pensamiento de la sociedad como un organismo. Porque Susana Murillo justamente donde pone el foco es en los conflictos sociales y en esa brecha social existente entre la promesa de libertad, igualdad y fraternidad del liberalismo triunfante y, por otro lado, la angustiante realidad concreta y palpable del desarrollo del capitalismo industrial. Por lo tanto, el siglo XIX es un siglo, repito, conflictivo, huelgas, piquetes, movilizaciones, hurtos, robos, asaltos, delincuencia, prostitución, ¿no? Esa conjunción entre las enfermedades físicas, efectivamente, que proliferan a partir del hacinamiento y la marginalidad, y lo que Murillo llama las enfermedades morales. ¿Cuáles serían las enfermedades morales? El delito, la prostitución, el robo. Ahora bien, entonces, si este es el panorama conflictivo del siglo XIX, efectivamente, tanto empresas como estados, o si ustedes quieren, los gobiernos, entienden efectivamente que hay que controlar a esas poblaciones, hay que ejercer un control respecto de esas poblaciones, y se establecen algo así como tasas de tolerancia. O sea, cuánto delito puede tolerar una sociedad, cuánta prostitución, cuántos homicidios, bueno, cuántas muertes por enfermedad. Se establece algo así como una media que es pensada como una suerte de normalidad. ¿Qué es lo normal en una sociedad? Bueno, que ocurra cierta tasa de seguridad, ¿no?, homicidios por cada X cantidad de habitantes, una cierta tasa de delitos que pueden ser asumidos como absolutamente inevitables, una cierta tasa de morbilidad, una cierta tasa de mortalidad, ¿no? Se establece una media, una matriz de normalidad, y una vez que fijamos una matriz de normalidad, efectivamente lo que vamos a medir son las desviaciones, o sea, las anomalías o las anormalidades respecto de esa matriz de normalidad. Inmediatamente surgen, y acá Murillo obviamente va a basar su trabajo en la obra de Foucault, dos tecnologías disciplinarias, ¿no?, que tienen como objetivo, valga la redundancia, disciplinar a las poblaciones. Una que ha sido dada en llamar la biopolítica, o sea, una política de la vida, una política de las poblaciones, o sea, una medición estadística de tasas de nacimiento, muerte, mortalidad, delito, robo, etcétera, etcétera, a nivel poblacional, que nos va a dar una pauta sobre, bueno, en qué aspectos tendríamos que ejercer un mayor control disciplinario. Por un lado, entonces, una estrategia disciplinadora biopolítica, poblacional, y por el otro lado, una técnica donde el blanco, digamos, sobre el que se ejerce la disciplina, son los cuerpos individuales. Y por lo tanto, a esta tecnología Michel Foucault la llama la anatomopolítica o la corpopolítica, ¿no? Entonces, esa conjunción absolutamente eficaz de control poblacional y control corporal va a tener lugar en este siglo XIX tan conflictivo y tan, con tanta predisposición a generar delitos y enfermedades de los más diversos tipos. Decía, y por lo tanto, si va a haber una estrategia de normalización, las ciencias naturales las ciencias sociales, no solo las ciencias naturales por supuesto que también, pero las ciencias sociales van a establecer un aporte absolutamente indispensable, muy especialmente la psiquiatría. Algunos la considerarán simplemente una ciencia médica, pero claramente la psiquiatría es una ciencia destinada al control social, al control poblacional.
Por lo tanto, la medicina por un lado y la psiquiatría por el otro, además de todos los saberes que aportaron las ciencias de ese tiempo, se convierten en una herramienta indispensable para lograr la normalización de las poblaciones. Por lo tanto, digamos, para resumir un poco esta situación, ya estamos en condiciones de pensar, si ustedes quieren, conjuntamente ambas caras, ¿no? Porque efectivamente el siglo XIX tuvo ambas cosas. Por un lado, ese optimismo basado en los reales descubrimientos científicos, en los avances tecnológicos, en el desarrollo de las ciencias físicas, matemáticas, biológicas. Bueno, la personalidad y la figura de Darwin efectivamente está en el centro de todos esos descubrimientos. Fue un siglo, en algún sentido, darwinista. ¿Por qué no? Más allá de que, como decíamos la clase pasada, esos aportes que Darwin hizo a la biología fueron lamentablemente aplicados para pensar lo social. Y por el otro lado, y eso lo estudian muy especialmente Susana Murillo, basada obviamente en los estudios de Michel Foucault, esa conflictividad que es necesario apaciguar, moderar, normalizar, ¿no? ¿A través de qué? ¿De qué instituciones? De las instituciones del encierro. Las instituciones del encierro tales como las escuelas, los hospitales, las cárceles, los talleres, los conventos, ¿no? Allí donde los cuerpos se reúnen para ser disciplinados a partir de gimnasias, recetas, modalidades normativas, aspectos morales. Bueno, si ustedes quieren, pensemos, para que se entienda aún mejor y porque lo tengamos quizás más cercano cada uno, es en las estrategias disciplinarias de las escuelas, ¿no? En las escuelas donde, por lo menos no hace tanto, teníamos una disciplina de la gimnasia, una disciplina del orden, una disciplina del formar la fila, de entonar la canción patria, ¿no? De utilizar las herramientas de un modo determinado, ejercicios, gimnasias, recetas, modalidades sobre cómo actuar correctamente según las pautas y las normativas que se impone socialmente. Entonces, la escuela, junto con estas otras instituciones de encierro, se convierte efectivamente, según Michel Foucault, en un gran instrumento de normalización. Bueno, esto simplemente para ir, ahora vamos finalizando. Repito, para que me sigan, podemos leer para acompañar este material audiovisual, el texto de Matelar, los primeros dos capítulos sobre el texto sobre las teorías de la comunicación, y lo acompañamos con ese texto de Susana Murillo, y sobre esa última lección, si mal no recuerdo, de marzo del 76, bueno, miren qué fecha, de Michel Foucault en el libro Defender la sociedad. Muy bien, nos vemos entonces en la tercera clase.